que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este día que nos permites hoy celebrar, Señor. Y qué mejor manera de celebrarlo que buscando tu voz, que buscando lo que tú tienes que decirnos a nosotros como padres, como varones, Señor. Que buscando tu consejo, que buscando, Señor, un alivio, Señor, también a todas las dificultades que la posición en la que tú nos has puesto, Señor, implican, Padre. Tú sabes, porque dice tu palabra que tú te compadeces de nosotros y que te acuerdas de que somos polvo, Señor. Dice tu palabra también que no tenemos un sumo sacerdote que se olvide o que no pueda comprendernos, sino que tú fuiste tentado, Señor, y las mismas aflicciones que nosotros hemos vivido, tú las has vivido, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestro corazón, que hoy, Señor, estés con nosotros y que tú, Señor, nos guíes y nos des tu consejo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una actitud que yo he observado no solamente en mi papá, evidentemente, y yo te decía, son palabras que quizá yo hoy le diría a mi papá, pero no exclusivas para él. Algo que yo he visto que una conducta que se repite en muchos padres, y yendo un poco más allá, no solo en padres, en varones, ¿no? en hombres, incluso hombres de Dios. Mi papá era un hombre de Dios, un hombre que estudiaba la palabra del Señor, que leía la Biblia y que buscaba hacer las cosas de acuerdo al consejo de Dios. Pero yo observaba en él, y repito, no solamente en él, lo observo en mí y lo observo en muchos hombres alrededor mío. Podría decir que es casi una constante prácticamente en todos o casi todos los varones que conozco. Esta inclinación a aislarnos, esta inclinación a sentirnos un tanto incomprendidos, ¿no? Y al sentirnos incomprendidos nos aislamos de la iglesia, nos aislamos incluso de nuestras propias familias, ¿no? Cerramos la puerta y una característica creo que continua en los varones es nos cuesta mucho trabajo abrir nuestro corazón y decir lo que estamos viviendo. No solamente, ya decía yo, en la iglesia, con nuestros hijos, sino también con nuestra esposa, ¿no? Vivimos y nosotros guiamos nuestro corazón a una posición de aislada, a un lugar en donde no hay más personas. Sellamos esa compuerta, dejamos de hablar, dejamos de abrir nuestro corazón, dejamos de decir nuestros dolores, ¿no? Dejamos de decir aquellas cosas que aquejan. Ya decía yo, en nuestros corazones. Esto es algo que yo he observado como una constante. Debemos saber algo, hombre, papá, el Señor ha provisto muchas maneras de que no estemos aislados. Y debemos saber algo, papá, hombre, y bueno, esta es una verdad en general, pero estamos hablando a los papás, ¿no? El Señor ha provisto maneras de que no estemos aislados, y si estamos aislados es porque nosotros lo hemos propiciado y no han sido las circunstancias las que nos han llevado ahí. O sea, no es culpa de tu esposa el que te sientas aislado, no es culpa de mis hijos el que te sientas no valorado y echado a un lado. No es culpa de la iglesia el que nos aislemos. Eso finalmente está hablando de nuestro corazón. Y sabes que eso en realidad está hablando no del pecado de tu esposa, de tus hijos, de la iglesia. En realidad ese aislamiento está hablando de nuestro propio corazón y de nuestro propio pecado. Una palabra o algo que yo le diría a mi papá hoy sería: papá, resiste el aislamiento. Papá, no te aísles. Ve por favor a Proverbios 18, verso 1.
Muchas veces nosotros vamos a buscar razones, por no decir pretextos, para justificar una actitud aislada. Repito, muchas veces vamos a buscar razones, vamos a buscar justificantes para estar yo aislado, ¿no? Puedo decir mi esposa, mis hijos, la iglesia, pero sabes que Dios ha provisto todo lo necesario, ¿no?, para que podamos estar en comunidad. El Señor nos ha llamado a estar en comunidad con todo lo que eso implica. El Señor nos ha llamado a estar en comunión con todo lo que eso implica. Así que si estamos aislados, repito, es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Un joven que se siente aislado, por ejemplo, en la iglesia. Normalmente los jóvenes que se sienten aislados en la iglesia, tú les preguntas, ¿vas al grupo de jóvenes donde hay jóvenes igual que tú? ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta en general? Te van a decir, no voy. Tomas un estudio bíblico, vienes, procuras vivir en comunidad con tus hermanos entre semana y estar. La mayoría de jóvenes, esa es una constante, te van a decir que no. Los varones, ¿no?, que de pronto nos sentimos aislados y nos sentimos un tanto fuera de lugar. El punto sería también el mismo, ¿no? El punto sería, el Señor ha provisto, ¿no?, momentos, lugares en los cuales nosotros vamos a vivir en comunidad. Y más bien nosotros somos los que hemos buscado echarnos a un lado. Si tú le preguntas a alguien que se siente aislado, ¿no?, oye, y tomas un estudio bíblico entre semana, oye, y procuras de una manera intencional ir con otros varones y estar con ellos, y siendo honestos, tendremos que contestar que no procuramos eso. Dice Proverbios 18:1, te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, dice así, Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado busca su propio deseo. ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Esto no lo dice una persona, esto no lo dice un gran psicólogo, esto lo dice Dios. Aquel que se aísla, en realidad lo que está buscando es su propio deseo, su propia satisfacción. Y algo importante que dice aquí, contra todo consejo se encoleriza. O sea, cualquier persona que venga y busque darte un consejo, te va a enojar. ¿Te ha pasado? Te habló mi corazón, yo soy papá, soy hombre, y han venido personas enviadas por Dios a darme su consejo, y ¿sabes qué ha sido lo primero que he hecho? Enojarme. ¿Qué sabe de mí esta persona? ¿Y cómo? ¿No? ¿Y qué hago? Me aíslo. En realidad no tengo un problema con esa persona. Dice aquí, cualquier consejo, dice, contra todo consejo te vas a enojar. De quien venga. Si viene una persona, vas a decir no. Si viene otra persona, vamos a decir no. Porque el problema no está en las personas, el problema está en nuestro corazón. Hay un chiste por ahí que dice, no acostumbro a decir chistes, pero vale la pena el chiste. Alguien llega con el doctor y le dice, doctor, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco acá, me duele, y me toco acá y me duele. ¿Qué tengo, doctor? Tienes roto el dedo. A veces empezamos a buscar en todos lados lo que tenemos mal. Y está mal la iglesia, está mal mi esposa, están mal mis hijos. ¿Qué tienes? Hay un problema en ti. Estamos yendo conforme a nuestros propios deseos. El problema puntual es nuestro pecado. Nuestro pecado. Dice la NTV, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí
misma se opone al sentido común. ¿Te das cuenta lo que dice? Yo cuando leía estos textos, la verdad es que sí era como una cubetada de agua fría, porque yo y la mayoría de varones que conozco justificamos nuestro aislamiento, ¿no?, con lo que está pasando, ya decíamos, alrededor. Pero lo que dice la Biblia es que si yo soy poco amistoso, no es por lo que me hicieron, por los malos tratos, no es por eso, es por mi egoísmo. ¿Te das cuenta? La gente que vive aislada no es porque alguien la lastimó o porque no encuentra oportunidades de comunión con las personas. La gente que vivimos aisladas somos, en otras palabras, pero usando la idea que dice la Biblia, las personas aisladas que se aíslan, en realidad somos unos egocéntricos, somos egoístas, solamente estamos pensando en nosotros. Yo toda la vida, yo soy bastante introvertido y me cuesta trabajo las relaciones, ¿no? Estoy abriendo mucho mi corazón en este domingo, ¿no? Me cuesta trabajo, ¿no? Me da pena, ¿no?, el que me tengan aquí hoy predicando. De verdad que es un milagro de Dios, porque si yo todas las materias que se pasaban en la escuela por participaciones, yo todas esas las reprobaba, ¿no?, porque me daba pena, no podía ni siquiera alzar la mano, ¿no?, el que esté yo aquí. Y yo justificaba mi aislamiento por mi carácter, es mi carácter, yo así soy. Pero hoy me doy cuenta que no es así. ¿Sabes de qué se trata? De egoísmo. Yo cuando me aíslo, en el único que estoy pensando es en mí. No estoy pensando en las necesidades de alguien más, no estoy pensando en suplir las necesidades de mi esposa, no estoy pensando en suplir las necesidades de mis hijos. Solamente busco pretextos. La razón por la cual yo no estoy bien integrado en una comunidad está en mi pecado, está en mi corazón, está en mi egoísmo. Y dice la NTV, se opone al sentido común. Por ahí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? No tiene sentido esta búsqueda de estar aislado. Tengo un problema y lo primero que hago es aislarme, ¿no? Estoy viviendo un problema, mi hijo tiene un problema importante. ¿Y sabes qué es lo primero que hacemos en general? Aislar. No queremos que sepan en la iglesia. No queremos que se enteren nuestros amigos. Tengo un problema en mi corazón y en vez de venir y hablarlo, lo primero que hacemos es aislarnos. Hermano, papá, le hablo a mi papá. Digo, obviamente sé que no puedo hablar a mi papá, pero le estoy dando consejos, no a los padres de aquí, le estoy dando consejos a mi papá, a mí mismo. Papá, no te aísles. El que vivamos una vida aislada está hablando de que solamente estamos pensando en nosotros mismos. Una versión en inglés, pero haciendo la traducción, traduce este texto así: por su propio deseo, un hombre, después de haberse separado, busca aislarse. Por su propio deseo, un hombre busca aislarse. ¿Te das cuenta? No por lo que le hicieron, sino ¿por qué? Pues porque así lo has querido tú, ¿no? Porque tú quieres estar aislado. No es la idea del Señor, ¿no? Y dice, y al aislarse busca romper con toda sabiduría. ¿Sabes qué? Lo que ya decíamos, no nos gusta que nos digan. ¿O te gusta que te digan tus errores? A mí no. Si alguien me dice mis errores, ¿qué es lo primero que pasa? Me enojo y no, ¿por qué? ¿Te gusta que te confronte?
no es algo que no nos gusta. Y acá entre nos, como si no oyeran las esposas, a los hombres todavía nos gusta menos. ¿Cómo mi esposa va a decirme mis errores, mis pecados? Pero al hacer eso, estamos buscando aislarnos de la sabiduría, esa sabiduría que Dios ha puesto en comunidad. En la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces no es una buena idea, entonces no es un buen sentido común que cuando yo siento un conflicto en mi corazón, lo primero que hago es aislarme, ¿no? Esta más bien muestra una falta de voluntad para hacer esos pequeños o tal vez grandes esfuerzos, sacrificios para llevarme bien con los demás, ¿no? Toda relación, absolutamente todas las relaciones implican un sacrificio. Aquellos que nos aislamos no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio porque ya decíamos, bueno, dice la Biblia, en realidad solo estamos buscando nuestro deseo, solamente estamos viendo para nosotros mismos. Es orgullo. Ve por favor a Gálatas 6, verso 2, te voy a leer la NTV. La Biblia nunca habla, bajo ninguna circunstancia habla de esta cuestión de vivir separado, de vivir separados de otros creyentes, de aislarme. O sea, nunca vas a encontrar en la Biblia, cuando veas una situación difícil en la iglesia, aíslate, vete tú solito. Eso nunca lo dice la Biblia. Todo lo contrario, Gálatas 6:2, te voy a leer la NTV que dice así: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Para qué es esta comunidad llamada iglesia? Para que llevemos unos las cargas de los otros. ¿Qué le diría a mi papá? Papá, no está solo. ¿Qué te diría papá que me escuchas hoy? Papá, no estás solo. El Señor ha provisto de hermanos que puedan ayudarte a llevar tus cargas. Y si esto no ha pasado en nuestras vidas, no es por culpa de esos otros hermanos, en realidad es por culpa de nuestro aislamiento. Es porque no queremos, porque nos da pena, nos da vergüenza. ¿Qué decían los discípulos de Jesús cuando llega Jesús y les dice: no puedes tener comunión conmigo si no dejas que te lave los pies? ¿Te acuerdas qué hicieron la primera reacción de los discípulos? No, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Tú dejas que cualquier persona te lave los pies? O sea, imagínate si ese día se te olvidó cortarte las uñas, ¿no? O por ahí el talquito falló. O sea, es una cuestión de intimidad, ¿no? Entonces, cuando yo quiero que alguien me ayude a llevar mis cargas, siempre va a implicar que me huelan los pies, ¿no? Que chequen que a lo mejor no me corté bien. O sea, esto me lleva a estar expuesto. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a los hombres. Sentirnos vulnerables ante otra persona. Si nosotros todo lo podemos, ¿no? Si nosotros somos los más sabios, ¿no? No queremos ni preguntar cómo se llama la calle que sigue, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿O es solo un mito? ¿Solo me pasa a mí? ¿No? O sea, mi esposa siempre, pues vamos a preguntar. Yo, no, ¿cómo vamos a preguntar, no? Es solo a mí, ¿verdad? Sí, perdón, ya. A nadie más le vas a decir. Papá, no estás solo. Pregunta, habla, ve, di, abre tu corazón. Y sabes que Dios ha diseñado esa comunidad para que vivimos así. No, esa cuestión de que yo estoy solo y nadie vela por ti, hermano, estoy convencido hoy,
estoy convencido que es una mentira que viene desde el mismo infierno, que primeramente afecta a tu corazón y que también afecta a toda la comunidad de fe en la que Dios te ha puesto. Si yo del Día del Padre pasado al día de hoy pudiera decirte una lección, aprendí muchas cosas, gracias a Dios, pero una lección de las más importantes que yo aprendí, del año pasado, del Día del Padre pasado al día de hoy, justamente es esto: no estoy solo. El enemigo quiere que yo crea que estoy solo, pero eso es una gran mentira, repito, que viene del infierno. ¿Sabes qué? Este año te lo puedo describir. Me da miedo decir esto porque lo he dicho antes y no me ha salido, pero siempre años pasados decía: este año es el año más difícil que he vivido, pero siempre ha venido uno más difícil después. Pero bueno, este año último ha sido el año más difícil que he vivido. Espero que siga siendo, que no venga otro año que desbanque. Por muchas razones, muchas razones. ¿Y sabes qué? El primer engaño al que me llevó el diablo fue: estás solo. Nadie se preocupa por ti. Mira, nadie te está hablando por teléfono. Mira, nadie te está escuchando. Mira, necesitas ir a tal lugar y no hay nadie que te diga: oye, yo te llevo, ¿no? Mira, no puedes ni moverte y no hay nadie que te diga: oye, yo puedo ayudar a resolver este problema en tu familia. Oye, se te está acabando el dinero y no hay alguien que... ¿Sabes qué, hermano? Yo solamente tenía que abrir los ojos un poquito más para ver que todas esas cosas que te estoy diciendo, Dios está usando a un montón de gente para orar por mí, para suplir, quizá no de las personas que yo hubiera esperado, ¿no? A lo mejor yo hubiera esperado que tal persona me hubiera hablado, yo hubiera esperado que fulanito hubiera hecho algo por mí, yo hubiera esperado la llamada de... Y tal vez no vino de los lugares que en mi cabeza cuadrada debía haber venido. Y yo estaba tan convencido de esta mentira, de que estaba solo, que no alcanzaba a ver, que mi perspectiva no alcanzaba a ver que en realidad el Señor me había rodeado de un montón de gente que se estaba no solamente preocupando por mí, sino ocupando de mi vida, orando, hablándome. Pero yo decía: me habló fulanito, pero tal no me habló, ¿no? Y el Señor así. O sea, el Señor, lo que yo te decía, el Señor proveyó la forma que yo tuviera ese cuidado. Dios lo proveyó. Repito, tal vez no de la forma en la que yo quería, pero ese cuidado estuvo siempre ahí. Dios lo dio siempre. Hay personas incluso que no pueden darte ese cuidado por eso, porque no pueden. Tal vez no han pasado por la dificultad que tú has pasado. Tal vez no entienden lo que tú estás viviendo hoy. Tal vez no están, pues sí, el Señor todavía no los ha capacitado. Tal vez esa persona a la que tú estás pensando que debería ayudarte, Dios no le ha dado la capacidad de ayudarte. No puede, por muchas razones. Razones que no están en Él, razones que están en Dios. Pero ¿sabes qué? Dios sí ha capacitado a otras personas. El punto es que a veces nosotros a esas otras personas les ponemos tache, y el que las discapacitamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero que el que me atienda sea Él, porque yo quiero que el que me hable sea fulanito. Dios proveyó en todos los sentidos, porque yo tenía que pasar por el año más difícil de mi vida.
pero el Señor proveyó absolutamente y suplió absolutamente todas mis necesidades. Y yo hubiera podido seguir en este engaño, estoy solo, y pudiera estarme subiendo hoy y decirles, hermanos, tal vez no se los diría así, pero en ese lenguaje implícito tal vez yo pudiera decir, uy, hermanos, he estado solo todo este tiempo. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso es una mentira. No estoy solo. Para empezar, el Señor está conmigo. Y el Señor me ha rodeado de un montón de gente que nada más necesito alzar tantito la vista para ver toda la gente y todos los corazones que Dios movió para que Gálatas 6:2 se cumpliera. Personas que han llevado mi carga. Hermano, no estás solo, tal vez solamente necesitas salir de tu ensimismamiento, voltear arriba y ver todos los corazones que Dios está moviendo. Estoy seguro que gente está orando por ti más de la que tú crees. Estoy seguro que hay personas que te aman más de las que tú crees. Un amor imperfecto, por supuesto, un amor que quizás no llena y no llenará nunca tus expectativas, ¿no? Porque si tu esposa se esfuerza mucho, dice la Biblia que el ojo nunca se cansa de ver y el oído de oír. Siempre vamos a querer más, ¿no? Y siempre va a ser insuficiente. Pero repito, eso está no en la capacidad o incapacidad de las personas. En realidad eso ya está en nuestro corazón. Pero el Señor ha suplido todo esto. Si no es la persona, si Dios no ha capacitado a la persona que tú creías que es la que tenía que hacerla, estoy seguro que hay personas a las cuales Dios sí ha capacitado para llevar tus cargas, para cargar contigo un ratito a tu familia, para cargar la aflicción que tienes en tu corazón, para leerte un texto, ¿no? Para orar contigo. Cosas como, pues me habló y lo único que hizo fue orar por mí. Lo único que, o sea, ¿te das cuenta que esas cosas, o sea, la oración es el medio que Dios dio y dice intercédanse unos por otros, y hasta menospreciamos esos medios de Dios para comunicarnos con Él, ¿no? ¿No te ha pasado que tú solo me leyó un texto y oró por mí? Entonces, ¿sabes qué, hermano? Nadie más va a poder hacer algo por nosotros. Abramos nuestro corazón. Esto es un mensaje para nosotros, pero que es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos y les transmitamos esto. Hijo, no estás solo. ¿Sabes qué, papá? Estamos viviendo en una generación totalmente aislada, cada vez más. Y yo no quiero saber si nosotros como padres hoy vivimos en ese aislamiento. No quiero pensar cómo van a crecer nuestros hijos. Hoy nosotros podemos hacer algo. Dile a tus hijos, no llegues a tu casa a decir, nadie me ayuda, ¿sabes qué? Él está sembrando esa misma mentira a la generación que viene. Eso es algo que tus hijos deben saber. Obviamente, si nadie conoce tu necesidad porque nos aislamos, ¿no? Pues ¿cómo va a conocerte a alguien de manera que pueda saber lo que estás viviendo si no lo dices, ¿no? El que no habla a Dios, bueno, no, esa no está en la Biblia, ¿verdad? No, mejor no. O sea, ¿cómo si no hablamos y no decimos, ¿no? Y todavía nos cuesta trabajo el saber, ¿por qué tal persona no se me acercó? Pues porque no sé lo que estás viviendo, hermano, ¿no? Porque te has encargado de poner un muro y nadie puede pasar, ni tus hijos, ¿no? Ni los que viven contigo pueden pasar. O imagínate, ¿alguien más podrá hacerlo? Papá, no estás solo. Otra palabra que yo le diría a mi padre sería, papá, recuerda el amor
de Cristo. Recuerda el amor de Cristo. La Biblia nos ha dado a nosotros algo que la cultura también se ha encargado de hacernos pensar que esa es labor de nuestra esposa. Esta cuestión de dar amor en casa, ¿no? Pues que mi esposa se encargue de abrazar a mis hijos, yo soy macho, ¿no? Que mi esposa, hermano, yo veo en la Biblia y no me queda la menor duda que la labor de la provisión, no solo económica, la provisión de amor en casa la tiene que dar el varón. Esposas, sujétense a sus esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas. ¿Quién provee de amor en casa? La esposa. Papá, varón, tú y yo somos a quien Dios les va a demandar si en casa no hay amor. ¿Quién les va a enseñar amor a tus hijos, a tus hijas? Por eso de pronto llega cualquier y le dice una palabra bonita a tu hija y ¿qué hemos hecho nosotros al respecto? Una vez le preguntábamos a una nena, una chiquita adolescente, oye, ¿tu papá te abraza? Y en sus 13, 14 años de vida, nunca su papá la había abrazado. Un papá cristiano, ¿no? Hermano varón, por favor, recuerda cómo te amó Cristo a ti. ¿Sabes que a veces puedes pensar que tus hijos no se merecen el amor que puedes darles, ¿no? Me esfuerzo, trabajo y este baquetón no hace nada, ¿no? Y nos sentimos mal otra vez. Empezamos a voltear hacia nosotros, ¿no? Pero si recordamos cómo nos amó Cristo, cómo te amó Cristo, Él no nos dio un amor que merecemos. Dios no te dio, papá, el amor que te mereces. Dios nos dio su misericordia y su gracia. Y Él, Cristo, modeló su amor. O más bien, Cristo nos amó y el amor que yo tengo para mi esposa, el amor que yo tengo para mis hijos, tiene que modelar el amor de Cristo. De eso se trata. De que amemos como Cristo amó. Ese pastor que deja a las 99 y va por su oveja. Ese amor que purifica. La Biblia dice que el Señor nos comparte su santidad y que tuvo que ir a la cruz del Calvario porque eras bueno. Ve por favor a Romanos 5, versos 6 al 8. Papá, yo le diría a mi papá, ama como te amó tu papá. Quiero decirte algo, si yo perdí a mi papá a los 18 años, mi papá no lo conoció. Él nunca conoció a su papá. Y hasta donde yo recuerdo, es algo que siempre le dolió a mi padre. Es algo que siempre trajo en su corazón. Es algo que, aunque él hacía todo lo posible para que no se le notara y hacía chistes al respecto, ¿no? El no haber tenido papá es una huella que él trajo todo el tiempo en su corazón. Mi papá, con todo, siempre nos guió a Cristo, nos guió en el amor del Señor, en el conocimiento del Señor. Pero ¿sabes qué? Nosotros a veces responsabilizamos
a nuestros padres de no poder nosotros amar a nuestros hijos, porque es el patrón que nosotros recibimos. Mi papá no conoció a su papá. Entonces el punto sería, tú no tienes que amar como tu Padre terrenal te amó. Tú tienes que amar como tu Padre celestial te he amado. Aquel que es padre de huérfanos, así amamos como Él. Ve por favor a Romanos 5. Del 6 al 8 dice, la NTV dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Papá, ¿te das cuenta cómo te amó el Señor? Entregó su vida por ti. ¿Necesitamos más? Tenemos un papá que entregó su vida y que fue a una cruz para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Verso 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su amor, el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Cuál es el amor de Cristo? Es un amor que no merecemos. Cuando nosotros éramos pecadores, dice Romanos, y enemigos de Dios, Él mandó a su Hijo unigénito a morir y entregar su vida por ti. En Jesús vació todo su amor para ti. ¿Puedes darte cuenta que tienes un Padre que te ama? Varón, ¿puedes darte cuenta que tienes el modelo del amor del Padre perfecto? No el de tu padre carnal, el de tu Padre celestial, que te modeló de gran manera cómo se debe amar. Todo lo que hizo el Señor, todo murió, no porque éramos buenos, sino porque éramos pecadores, etcétera, etcétera. Ve por favor al verso 5, Romanos 5:5. Me lo salté a propósito, pero quisiera que podamos leerlo ya teniendo lo que leímos en los siguientes que siguen. Dice el verso 5: y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Cómo te ama Dios, papá? Con ternura. Tienes un Padre tierno, un Padre tierno que te ha abrazado, y dice: porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Nos dio al Espíritu Santo, y toda la ausencia de amor que nosotros pudiéramos justificar en que si mi papá no me dio, que si no estuvo, falleció, etcétera, todo ese amor en su Espíritu lo suplió para nosotros. Papá Dios te ama con tanta ternura que te dio a su Espíritu para llenar tu corazón con amor. Dios vació todo su amor en ti, y no lo merecíamos. Y no lo merecíamos, papá. Como no lo merece tu esposa, tampoco. Como no lo merecen tus hijos, tampoco. Nadie lo merece. Pero imagínate, un Dios absolutamente santo, justo, envió a morir a su Hijo santo y justo cuando nosotros no lo éramos. Dice John MacArthur: esposos, no me hablen acerca de los problemas de vuestras esposas o hijos que los hacen difíciles de amar.
O sea, si estamos viendo a Cristo, no vengas a decirme, es que mis hijos no me agradecen. Es que mis hijos solo quieren dinero. Es que mi esposa se revela y hace. Y es que mis hijos... Después de ver el amor de Cristo que se vació en ti, creo que no tenemos pretexto. El Señor nos amó con tanta ternura que te dio de su espíritu para que nosotros moldeemos el amor del Padre, el amor de Jesús en nosotros. Ve por favor a 1 Samuel 8:7. En esos momentos de dificultad, cuando yo siento que mi autoridad no está siendo valorada, cuando yo doy indicaciones que no se cumplen, ¿no? Debes saber, papá, que la autoridad que tú tienes no es una autoridad intrínseca, es una autoridad dada por Dios. Y Dios te puso en esa posición. Entonces, ya sea tu esposa, tus hijos, las personas que no aceptan tu autoridad, dice Romanos 13 que todos aquellos que se oponen a la autoridad puesta por Dios, en realidad a quien se resisten es a Dios. 1 Samuel 8:7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. No es que alguien esté desechando tu consejo, papá. En realidad, la afrenta la está recibiendo el Señor. Esa afrenta no es para nosotros como padres. Esa afrenta la está y la ha recibido el Señor. Ve ahora por favor a Filipenses 2, verso 14. Filipenses 2:14 en la NTV dice así, dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Verso 15: para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea, el que haya gente perversa y corrupta, ¿justifica el que yo también lo sea? No. Cuando hay gente perversa y corrupta, ¿qué es lo que hace un hijo de Dios? Se levanta y alumbra con su luz. Si en casa hay gente pecadora, si tus hijos son pecadores, ¿qué tenemos que hacer? Frustrarnos y enojarnos y decir no se merecen que yo haga algo por ellos. En realidad, papá, tú eres una luz que debe alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tal si empezamos a alumbrar en casa? Nada garantiza, hermano, que tus hijos, al traerlos a la iglesia, sean cristianos. Ellos tendrán que responder y darán cuentas delante del Señor, y el Señor encontrará el momento para abrir su corazón, etc. Esa no es labor de nosotros. La conversión de nuestros hijos no es labor de nosotros, porque el único que puede convertir el alma y el corazón es Dios, no somos nosotros. Nosotros guiamos a nuestros hijos. Pero mientras tanto, nuestros hijos, como nosotros mismos, alejados del Señor, no estamos muy lejos de lo que describe el apóstol aquí en el verso 15, que dice lleno de gente perversa y corrupta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Alumbrar, ya decíamos. Verso 16: aférrense a la palabra de vida. Entonces
el día que Cristo vuelva, me sentiría orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo, aférrate a la palabra de vida. Es cuando más debes luchar, es cuanto más tienes que esforzarte por tus hijos y hablarles y mostrarles el amor de Cristo. ¿Cómo le muestras el amor de Cristo a tus hijos? Definitivamente nosotros no tenemos la capacidad de amar con esa perfección con la cual Dios nos ama a nosotros, pero sí tenemos la obligación de modelar a Cristo, y el primer lugar en donde modelamos a Cristo es en casa. ¿Cómo estamos modelando a Cristo con los nuestros? Dice el verso 17, Filipenses 2:17, sin embargo me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de un amor sacrificial. Está diciendo, yo me alegré si yo tengo que perder mi vida al derramarla por ustedes como una ofrenda líquida, dice esta versión, como libación, dice la Reina Valera, como parte de ser quemada para el sacrificio. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De un amor sacrificial. ¿Es el amor que nosotros como padre estamos modelando a nuestros hijos? El amor de Cristo, el amor sacrificial. Es el amor que Dios nos dio y que se renueva cada día en Cristo. Esto hizo Cristo por nosotros. Esto hizo el Señor por nosotros. Ve por favor a 2 Corintios 12, verso 9. ¿Qué puedo hacer después de todo esto que le aconsejaría a mi papá y que me aconsejo a sí mismo? Yo de pronto veo mis capacidades y todas mis limitantes y me doy cuenta que no soy capaz. Me doy cuenta de mi incapacidad, como ya decíamos, para dar esa gracia y el mismo amor que el Señor me ha dado. Pero eso, el Señor nos ha dado gracia. Dice, segunda a los Corintios 12, 9, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Papá, ¿qué necesitas para guiar a esos hijos rebeldes y pecadores? La gracia del Señor es todo lo que necesitas, nada más. Papá, ¿qué necesitas para salir a trabajar y todas esas dificultades y todo eso que implica y aguantar los gritos tal vez del jefe o los gritos de las personas, y quizá vas con dolor y esa frustración de cuando llegas a casa y nadie te agradece y nadie tiene consideración? ¿Sabes qué es lo único que necesitas? La gracia del Señor. Tus hijos, tu esposa no son capaces de agradecerte como tal vez quisieras, pero tú tienes algo, tú tienes lo suficiente en la gracia del Señor. Sigue diciendo, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿De qué me gozo? ¿De qué dice el apóstol Pablo? Me gozo de que soy un campeón, ¿no? Y de que yo soy bien estudiado y que yo soy bien capaz. ¿Nos gozamos en eso? No. Dice el apóstol Pablo, más bien me gozo en mis debilidades. Me gozo en que no puedo. Me gozo en que no puedo. Hermano, papá, el que no puedas es una buena noticia. El que no puedas es una buena noticia. Cuando te cuesta trabajo pararte, levantarte, cuando te cuesta trabajo enfrentar la vida y te das cuenta, yo no puedo, Señor. ¿Sabes qué? Es una buena noticia, porque ahí es donde la gracia y el poder del Señor abundan y sobreabundan.
Verso 10: es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Papá, di, soy fuerte. Hermanos, tenemos todo lo que necesitas para educar a tus hijos, para salir a trabajar y traer la provisión económica a casa. Hermano, tienes todo lo que necesitas. Hermano, tienes todo lo que necesitas para amar a tus hijos. Tienes todo lo que necesitas para amar a tu esposa. ¿En dónde lo tienes? En la gracia de Cristo derramada a tu corazón. No amamos porque el objeto de amor o las personas a las que amamos se lo merezcan. Eso no habla del amor de Cristo. Amamos porque Él nos amó primero y nos perdonó. Papá, ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Podrías comparar el perdón de Dios con el perdón con el cual tú has perdonado a tus hijos, por ejemplo? Tal vez hoy es el día en el que tengas que manifestar perdón a tus hijos. Hay papás que han pasado años sin hablarle a sus hijos, porque esos padres son bien justos y mi hijo no estudió lo que yo quería, o no siguió mi oficio, o no se casó con quien yo quería. No estoy diciendo que no digamos las cosas que tenemos que decir, no estoy diciendo que no apliquemos disciplina, la disciplina es amor. Estoy hablando de reflejar el amor de Cristo para con nuestros hijos. Tal vez hoy es el día que tengas que levantar el teléfono y tal vez a tu hijo ya casado con su familia y le puedes decir: hijo, perdóname, hijo. Perdona mi abandono. Perdona que no te he moldeado a Cristo. Hijo, ¿te acuerdas esa vez que te pegué de manera tan violenta, que dejé lastimado tu corazón por años? Perdóname, hijo. ¿Podríamos hoy pedir perdón y perdonar? Hijo, aquel día que me levantaste la voz y me gritaste, no pasa nada, yo fui perdonado y yo he recibido la gracia de Dios. Y sabes que, hijo, no tienes que hacer mucho para tener mi perdón. Estamos reconciliados. En esa gracia, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ve por último a Joel, el libro del profeta Joel 3, verso 9. Hermano, papá, estamos en una guerra. Desde las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Se habla de guerra. Nehemías decía: yo me esfuerzo y lucho. Y te acuerdas, ¿no? Lo hemos recordado aquí de cuando estudiábamos Nehemías, ¿no? Como los hombres, los varones, en una mano tenían lo necesario para la construcción y en la otra mano tenían la espada para luchar, y ellos decían: esta lucha es por mi esposa, por mis hijos y por mi pueblo. Hermano, papá, esta lucha que tienes hoy es por tus hijos. ¿Sabes qué? Hay un enemigo que quiere acabar con tus hijos. Hay una guerra brutal en contra de tu esposa. Hay quien quiere arrebatártela. Hay quien quiere y va a ser feliz hasta que, y no va a ser feliz hasta que no vea a tus hijos rendidos a este mundo.
Y nosotros no tenemos que permitir y decir, el quien va a guiar a mis hijos es la escuelita dominical, o es el hermano de acá. ¿Sabes de quién es nuestra responsabilidad? ¿De quién es responsabilidad? La vida de nuestros hijos es nuestra. Estamos en una guerra. Y dice Joel 3 verso 9, proclamad esto entre las naciones. Y dice aquí, proclamad guerra. Proclama guerra. Y dice aquí, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Este es un llamado. ¿Te acuerdas aquellos llamados que hacen, por ejemplo, en los ejércitos, las trompetas, ¿no? Y que es un sonido fuerte, estridente, que hace un llamado para que todos los soldados se junten y tomen su posición. Aquí el profeta Joel está diciendo, despierta a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y dice el verso 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. La NTV dice en ese verso, quiero leerte completo, versos 9 y 10 en la NTV, dice, digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Creo que es tiempo de decirle al enemigo que está ganando la guerra que nos está arrebatando a nuestros hijos, que nos está quitando la mente y el corazón de nuestros hijos. Es momento de levantarnos y decirle a ese nuestro enemigo, prepárate para la guerra. Ya no me voy a quedar más sentado pensando en mí, aislado, lamiéndome las heridas. Hoy, como papá, me levanto y me preparo y le digo al enemigo, prepárate para la guerra. Y dice aquí, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Hoy, hermano, estamos viviendo este momento. Hoy es el momento de que nos levantamos. Decía el apóstol Pablo, hoy es tiempo de que te levantes de ese sueño. Ya no podemos estar dormidos. Sí, hermano, comparto contigo, hay heridas en tu corazón. Comparto contigo, hay dolor, hay heridas que tu esposa ha hecho en ti, hay heridas que tus hijos han hecho en ti, hay una frustración que no puedes con ella. Quizás hoy no estás en el lugar en el que quisieras haber estado. Hay muchas, quizá puedes pensar en muchas razones que te lleven a la frustración, pero hermano, no es tiempo de estar acostados lamiendo nuestras heridas, viendo series de televisión o películas mientras el enemigo se está robando a tus hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Nos vamos a quedar así viendo cómo la televisión se roba el corazón de nuestros hijos? Y dice el verso 10 en la NTV, forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas. ¿Qué tienes? Pues soy un campesino, no soy un soldado. Ah, pues ya tienes un arma, ¿no? Pues ya tienes un arma. Forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas. Y sus herramientas para podar, ¿qué eres? No soy un soldado, soy jardinero. Ok, pues ya tienes un arma. Sus herramientas para podar en lanza. Y dice aquí, entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Hermano, a lo mejor hoy te sientes debilitado. A lo mejor hoy estás débil. A lo mejor hoy estás cansado. Hoy, hermano, estoy seguro, estoy convencido que ha llegado este momento de que yo en mi debilidad sea entrenado para ser un guerrero del Señor. Que mi enojo no ayuda. Yo me acuerdo una vez, en un momento
en el ministerio bien complicado, bien difícil, ¿no? En el cual yo tenía un montón de cosas en mi corazón y me enojé con todo mundo. Y ¿sabes lo que hice? Fue aislarme. Y me acuerdo que estaban pasando un montón de cosas alrededor y me hice a un lado y me quedé ahí y ya dije, ya no voy a decir nada, ya no voy a hacer nada, porque aparte si digo, pues quién sabe qué va a pasar aquí. Y yo me di cuenta, cuando terminó ese momento, me di cuenta cómo el enemigo, al menos en lo que respecta a mí, ganó, logró lo que quería: quitarme del camino. Y es algo que hoy, después de muchos años, me sigo lamentando, cómo el enemigo logró hacerme a un lado. Me aisló, hacerme sentir enojado, hacerme sentir triste, hacerme sentir solo, hacerme sentir que ¿sabes qué? Si te sientes así, estás en el lugar en el que el diablo te quiere. No estás ganando tú, no está ganando tu argumento, ganó el enemigo. Por eso es tiempo, hermanos, de que hoy nos paremos, y aún los que estamos en mayor debilidad, tenemos que ser guerreros, tenemos que levantarnos. ¿Algún papá se sentirá débil hoy? ¿Aislado? ¿Triste? Yo sí. ¿Hay alguien que comparta ese sentimiento? ¿Hay alguien que pueda abrir su corazón y decir, me siento débil, triste, aislado, solo? Hermano, es momento que nos levantemos. Marco, vamos a levantarnos. Vamos a luchar, Fer, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestras familias. Diga el débil, fuerte soy. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy no confiamos en nosotros, Padre. Porque hoy no confiamos en nuestras fuerzas, solamente en ti y en tu gracia, Señor. Sí, Señor, hoy abrimos primeramente nuestro corazón a ti. Y te decimos, Señor, sí, el enemigo nos ha tenido y nos ha atendido como Él ha querido. Y nos ha sacado del campo de guerra y solamente hemos visto cómo pasan las cosas, cómo maltratan a mis hijos, cómo el enemigo maltrata a mi esposa, cómo el enemigo se roba la comunión que debemos tener como hermanos en la iglesia. Y yo sigo sentado sintiéndome débil, aislado y triste. Pero dice tu palabra que en ti, Señor, y en tu gracia y en ese espíritu que tú nos has dado, tengo lo suficiente, Señor, para levantarme y dar el amor que tú, Señor, me has dado. Ese amor, esa ternura, Señor, con la que tú me amaste. Hoy soy capaz de proveerla a mis hijos, para amarlos de una manera tierna, para abrazarlos, para tocarlos, para tocar su hombro y decirle, yo estoy contigo, vamos a luchar juntos, vamos a hacerlo juntos, para que mis hijos también sepan que no están solos. Para poner mi brazo en el hermano de al lado y ya no esperar que el hermano de al lado haga algo por mí, sino para yo poner aún en mi debilidad, levantarme y diga el débil, fuerte soy, y tomar la mano de mi hermano y luchar por él, y
y luchar codo a codo, Señor, en esta labor que nos has dicho, que nos has dado de hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Porque esta lucha, Señor, también es por nuestros hijos y por nuestra esposa, Señor. Permítenos levantarnos, Señor, de aquel lugar en el que el enemigo nos ha tenido. Gracias, Señor, por tu palabra. Y quisiera pedirles a todos los papás, por favor, que se pusieran de pie. Todos los papás, pónganse por favor de pie. Estén o no estén tus hijos aquí, ponte de pie. Vamos a orar como iglesia por ti. Si tú tienes a tu papá al lado, acércate a él, por favor, ve con él. El apóstol Pablo decía que estamos viviendo tiempos peligrosos y cada vez se hacen más evidentes. Quiero decirte, papá, que entiendo las dificultades de la labor que el Señor te ha encomendado, pero que el Señor te ha encomendado esa labor. Y ¿sabes qué? El Señor está contigo. Si tienes un trabajo bien difícil, y todos los que estamos aquí reconocemos que es bien complicada la posición en la que estás, que es bien difícil. Entendemos que la labor en la que Dios te ha puesto es para valientes, pero vamos a orar por ti para que podamos entender la gracia de Dios sobre nosotros. Tú extiende por favor tu mano ahí hacia los papás, hacia un papá que tengas cerca, y vamos a orar por ellos. Señor, bendice a estos hombres, Señor. Levanta sus manos, Señor. Al que tenga esas manos caídas, al que tenga, Señor, esas dificultades, Padre, levántalas, Señor. Tú esfuerzas al cansado, Señor. Dice tu palabra que aquellos que confían en ti van a tener alas como las águilas y podrán abrirlas, y que van a caminar y no se van a cansar, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de estos varones, por cada uno de estos hombres, Señor, para que si ellos hoy están experimentando el cansancio, Señor, la dificultad, el dolor, Señor, puedan ser levantados, Señor, con la confianza en ti. Que ellos tengan confianza no en sus fuerzas, sino en la gracia, Señor, que tú has depositado en ellos, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a estos papás.